diferente y hay que tener claro de que cuando la señora recurre a una situación particular como el aborto en más de 3 oportunidades, ya se considera como una mujer que es una abortadora habitual y que merece un tratamiento totalmente diferente. Yo les decía que el aborto es puntualmente el aborto espontáneo, en circunstancias donde no hay absolutamente ningún antecedente y situaciones donde por alguna razón el mecanismo se desencadena espontáneamente. El paciente, en realidad, donde hay un cuadro de hemorragia es el embarazo ectópico. Y el embarazo ectópico a su vez puede ser complicado y no complicado. Es decir, complicado cuando se produce la rotura y la pérdida de sangre dentro de la cavidad abdominal y no complicado cuando a lo mejor lo único que aparece como situación clínica es el dolor y que eventualmente uno a través de una ecografía certifica que el embarazo se ha colocado fuera del útero y que generalmente cuando lo hace se acomoda dentro de la trompa y a su vez en la zona ampular de la trompa. Con lo que muchas veces el tratamiento quirúrgico no es otra cosa que producir la expulsión del embarazo y la extracción del mismo por una situación pre-rotura, o sea, antes que se rompa el embarazo, tratar de actuar en consecuencia. Cuando realmente se produce el cuadro hemorrágico es muy importante y la señora hace prácticamente todo lo que va a hacer una persona que tiene una situación de sangrado interno y que a veces el sangrado es tan importante que se entra primero al shock hipovolémico y cuando eso no se soluciona al trastorno cardiovascular. Entonces, el embarazo ectópico, que es un cuadro de hemorragia y por eso también es bueno recurrir a las ecografías precoces, porque esa ecografía nos va a hablar de un embarazo que está ubicado fuera del útero, que generalmente ocupa parte de la trompa, zona ampular o zona intermedia, a pesar de que hay otras situaciones mucho más graves de ocupación del embarazo, como el cervix uterino. Hay embarazos ectópicos cervicales que también tienen una consecuencia y una complicación importante, al punto tal de que se recurre ahora y justamente a la luz de los tratamientos en los que el tratamiento quirúrgico era sumamente agresivo, que hoy se usa un antimetabolito como el metotrexate, pero que siempre hay que usarlo en situaciones de internación. O sea, uno interna a la paciente, utiliza metotrexate para destruir, entre comillas, todo lo que es restos trofoblásticos y el embarazo que está fuera del lugar. La otra situación de hemorragia por la que puede consultar se asocia a enfermedades del trofoblasto y principalmente, probablemente la enfermedad trofoblástica más frecuente es la mola hiatiforme. Es una situación particular donde se debuta con un cuadro hemorrágico y el diagnóstico también es ecográfico, mostrando una imagen donde se ve como un cúmulo de uvas y que son las mismas uvas que uno ve en la extracción. Siempre el tratamiento es la expulsión quirúrgica a través de la aspiración mecánica o del legrado uterino. Hoy usamos la aspiración mecánica como una de las actividades quirúrgicas más frecuentes en la solución del problema de la enfermedad trofoblástica. Y más o menos con eso uno tiene claro de que los cuadros hemorrágicos de la primera mitad son el aborto en todos sus cuadros clínicos, el embarazo ectópico en sus cuadros clínicos más frecuentes, que son aquellos que ocupan trompa y que de alguna forma se diagnostican siempre por ecografía, y la enfermedad trofoblástica que tiene que ver con la mola hiatiforme y que también es un diagnóstico gráfico. El doctor Aguirre ahora se va a referir específicamente a lo que sigue. ¿Sí? Poderó. Dani, ¿Sí? Dani, creo que es conveniente recordar que el ectópico muchas veces entra por la emergencia de la Guardia General, no la de obstetricia, formando un cuadro de abdomen agudo. Por eso la recomendación es que a los médicos que están en las guardias generales se acuerden de preguntar la fecha de la última menstruación, las posibilidades
porque es un cuadro de abdomen agudo hemorrágico. Se van a tener todos los síntomas del abdomen agudo y que es lo importante que puedan entrar oportunamente, como decía el doctor Sodero, a evitar el shock hipovolémico y la complicación más grave para la mujer. Así que me parece que las otras se ven, a veces hay hemorragias que no se ven porque son internas. Eso quería que les quede claro a los jóvenes. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Sodero. Gracias, Sodero. Gracias por cubrirme. Y gracias por darme tiempo para que se me vaya el fastidio, porque la verdad que nunca me pasó esto. Y bueno, perdona a todos los alumnos por la demora, que me parece que hubo un problema con mi computadora. Bueno, vamos a empezar esta charla. Antes que nada, quiero que presten atención y lean siquiera las diapositivas, quiero que escuchen un poquito y lean lo principal. Muchas imágenes y muchas placas las voy a eliminar por la razón de que son ya muy redundantes y para que después a ustedes les sea más práctico. Porque la idea es de que vamos a hablar de hemorragias, y hemorragias para nosotros ese es un tema muy crucial en la mortalidad, en todo lo que sea patologías inherentes al embarazo y a sus complicaciones. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que acá tenemos la causa, una de las causas de más alta mortalidad que hay en la mujer. Nosotros no tenemos muchas veces idea de lo importante que es la hemorragia hasta que empezamos a verla, y la gran disparidad que hay entre los países desarrollados y no desarrollados. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la cantidad de muertes, si son evitables o no son evitables. Y vamos a entrar de una manera distinta. O sea, de todo esto que estamos viendo acá, que son cifras, la verdad, un poquito negativas y funestas, pero en realidad es la verdad, que más de una vez se nos mueren porque nosotros no llegamos a tiempo, o el sistema de salud no está preparado para que la paciente sobreviva, ella y el feto. Lo primero que tenemos que constituir acá es que la hemorragia muere o puede morir la madre y el niño. En la mujer puede haber una hipovolemia y un shock hipovolémico que la puede matar, y la hemorragia de causa del embarazo de la segunda mitad también puede llegar complicaciones al feto, que si la mujer sobrevive no quiere decir que las consecuencias en el recién nacido sean las mejores. Por lo tanto, vamos a hacer no vamos a empezar con las etiologías ni con las causas principales. Vamos a ver que cuando ustedes encuentran una paciente embarazada con hemorragia, hay 4 puntos que tenemos que tenerlo en cuenta. Sea cual sea la causa de la sangre que viene por genitales externos, lo primero que hay que evaluar es el estado general de la paciente y ver en qué tiempo de embarazo. Esto que parece una perugollada viene muy bien a lo que dijo el doctor Sodero, porque no es lo mismo tener una amenaza de aborto o un aborto que tener una hemorragia en la segunda mitad. O sea, edad gestacional y estado general como primer punto. Hay que hacer una muy buena anamnesis de la paciente también, y si ella está consciente, con mucha más razón, para ver cuáles pueden ser las causas posibles. Ya la ecografía, y está negrita justamente a propósito, porque la ecografía pasó a ser ahora un gold estándar, un diagnóstico supremo en muchas patologías del embarazo. Por lo tanto, es importante y impera que la paciente que tenga una hemorragia tenga cerca una ecografía. Y por supuesto, un manejo inicial del laboratorio básico al menos. Por lo tanto, en el estado general, todo lo que nosotros ya sabemos en las otras clases que vimos en las otras cátedras, tenemos que ver los signos vitales, toda la semiología completa, y en lo que respecta a la parte de la mujer embarazada, tenemos que ver la vitalidad del feto, si la hay o no. O sea, tenemos que evaluar los latidos cardiofetales. En los latidos, obviamente, con el método que tengamos. Si tenemos un Doppler ciego con detector eléctrico de latidos, tenemos un estetoscopio de Pinar,
de alguna manera tenemos que tratar de escuchar para discernir si ese feto está vivo, si no lo está, y si estuviera vivo, si no tiene algún compromiso de los latidos que indica que está con hipoxia ese feto. El tono uterino es muy importante y lo vamos a ver porque es una de las patologías preponderantes que produce un aumento de la tonicidad y no relaja, o sea, no lo confundamos con una dinámica uterina normal. Lógicamente, también tenemos que asesorarnos de dónde viene la sangre, por lo tanto, la especuloscopía también se impone. Tenemos que ver si la sangre no solamente, o viene, mejor dicho, del orificio cervical externo, por lo tanto, la sangre es que viene de cavidad uterina y lo que sangra es la madre, o si tenemos otras causas de sangrado que puede ser muchas veces el cuello, una ectopía sangrante, una laceración, etc. El último punto que dice no realizar tacto vaginal está ahora muy discutido, no lo pondría yo como una prioridad, es un punto que lo tendríamos que ver más adelante, pero algunas veces cuando tenemos completa ignorancia del cuadro, no tenemos una ecografía previa, el tacto no ayuda como primera medida solamente para ver si tiene o no dilatación cervical o nos ayudamos con la especuloscopía. Por lo tanto, tenemos que ver, definir la edad de embarazo. Primer punto, si tenemos una fecha de menstruación segura o si tenemos ecografías previas o una ecografía actual. Tenemos que hacer bien la anamnesis del sangrado. O sea, tenemos que ver si el episodio de sangrado lo tenemos en forma muy abrupta, en forma cataclísmica, o lo tenemos en forma paulatina ya varios días anteriores. Ver también las características del sangrado, si es sangre metabolizada, oscura, o es una sangre roja o rutilante. Hay que ver si tiene dolor, y el dolor no significa solamente que tenga un dolor por contracciones uterinas, sino si tiene un dolor también referido al hipogastrio, porque más de una vez, no nos olvidemos que tenemos pacientes con cesáreas anteriores, y el compromiso de la cicatriz anterior de una mujer de otras cesáreas pueden complicar el sangrado y en este embarazo. También podemos ver la dinámica uterina, si hay contracciones o no, si hay hipertonía, ver, por supuesto, la dinámica uterina y si tenemos pérdida o no de líquido amniótico, así tal cual como hablamos en la semiología de la semana pasada, de diagnóstico de rotura prematura de membranas. Por lo tanto, como dijimos en el cuarto punto, la ecografía se impone como un diagnóstico supremo, o al menos como un método de diagnóstico supremo, que tenemos que ver la vitalidad, tenemos que ver dónde está ubicada la placenta, que es uno de los puntos que vamos a hablar reforzar. En cuanto al perfil biofísico, significa evaluar todo el feto, no solamente, no como una especie de estandarización o de puntuación, sino tenemos que ver si el feto tiene un tono normal, una ubicación normal, ver el dorso, características físicas que nos puede dar, y también las características del tiempo que le vamos a dar a la ecografía, depende también de el estado de hemorragia que tiene la paciente. Y estimar el peso del feto también es uno de los puntos que tenemos que ver. Por lo tanto, todos los hallazgos que tenemos nosotros que ver en una paciente es, la pregunta de oro es, ¿la pérdida de sangre la descompensa o no la descompensa? O sea, pensemos como médicos generalistas que estamos viendo una paciente que no la vimos antes y viene con un sangrado, nada más que con eso. Y es eso lo que más de una vez los colegas que no hacen la especialidad o que están en atención primaria es con lo que se encuentran. Y más de una vez las pacientes no vienen con ningún carnet prenatal o más de una vez también, valga la redundancia, se van a encontrar con pacientes que ni siquiera afirmaban que estaban embarazadas. Ahora bien, vamos a las causas principales de esa ginecorragia. Lo que ustedes ven ahí como desprendimiento de placenta normo inserta tiene otros sinónimos que en algunos libros lo van a ver, como abruto placentae, hemorragia accidental, abrupto placentae, o sea, los libros viejos sobre todo refieren a definiciones que son en latín. Lo que en realidad es la separación parcial o total de la placenta
de la cavidad uterina. Y eso hace que antes de que haya, por supuesto, el segundo periodo del trabajo de parto. O sea, hay un desprendimiento con el feto adentro, sin dinámica uterina. Y esto ocurre en la segunda mitad del embarazo. Eso complica prácticamente el 1% de los embarazos, pero la incidencia es muy relativa. La mayoría de las veces ocurre antes de las 37 semanas, y fíjense que también hay un porcentaje considerable que lo hace antes de las 32. Y esto aumenta, y todo depende muchas veces de los factores de riesgo de la madre. Acá tenemos algunos de los factores de riesgo, pero la forma que está enunciado no significa que están en orden de importancia. Lo que ustedes ven ahí, como edad materna, multiparidad, etcétera, etcétera, hay una que está en negritas, y es que la que tenemos que darle mucha, pero muchísima importancia, que es la hipertensión arterial y embarazo. Esto nuevamente lo vamos a repetir en la charla de hipertensión, pero es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. O, dicho de otra manera, paciente que tiene una hipertensión asociada al embarazo, si no se la compensa o no se la cuida bien, tiene altas probabilidades que pueda ser una crisis hipertensiva que lleve a una hemorragia por desprendimiento de placenta. Ese desprendimiento de placenta tenemos dos maneras de ver. Una que puede ser total, como dijimos, que toda la placenta se desprende, lo vemos acá en este cuadrante inferior, o lo hacemos en forma parcial. Sea una cosa o la otra, tienen que entender que la placenta en sí salió ahí ahí se ve, ¿no? Sí. La placenta, algún momento, fue un desprendimiento parcial, y lo que no queremos llegar es que termine a una forma total, porque eso ya compromete la vida del feto y también de la madre. De la forma de la ginecorragia, también tenemos que ver, porque puede ser una hemorragia externa o una hemorragia oculta. O sea, depende de dónde se produce la inserción de la placenta, van a ser más fácil el plano de clivaje para que la hemorragia persista. Acá van a ver, por ejemplo, que tiene este dibujo, un famoso dibujo de Frank Netta, que tiene desprendimiento de placenta en forma distinta, que produce esto que ven en forma más roja, que es el hematoma retroplacentario. Y estas fotos que ven hacia la derecha es un desprendimiento parcial, que alguna vez es un hallazgo casual en una cesárea o en un parto, donde vemos colección de sangre ya coagulada en los bordes, una parte de la placenta, y en el de abajo, fíjense que prácticamente el coágulo supera o iguala el tamaño de la placenta. La clínica que nosotros tenemos con respecto a la patología en sí, lo ven acá. No es muy complicado. Esta es la triada: dolor abdominal, hemorragia genital, sobre todo cuando es externa, y la irritabilidad del útero, porque la sangre, cuando contacta con la cavidad uterina, produce una contracción uterina, que produce, por supuesto, al contraerse ese útero en esa zona, produce más desprendimiento, lo que produce más sangrado, lo que produce más contracción, y es un círculo vicioso que termina en una hemorragia completa si es que no se termina el embarazo. Después van a haber, por supuesto, por lo tanto, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, y esa colección de ese tercer espacio, ese hematoma, va a provocar en la paciente dos situaciones. Una que es una hipotensión materna, y por supuesto que puede llevar al shock hipovolémico. Por lo tanto, las complicaciones en la madre son lo que llamamos accidente Cuvelier, es una caquexia uterina. Es un útero que está completamente debilitado. Fíjense en la foto de abajo, y un poco también en el cuerno derecho de la mujer en este útero, que está acá arriba, cómo se ven los hematomas y las sufusiones hemorrágicas que produce el hematoma, que prácticamente cuando llamamos un accidente Cuvelier, perdón por el nombre propio, en realidad es la caquexia uterina, produce prácticamente una hipoxia uterina con una incapacidad que se pueda contraer, lo que va a llevar también, por supuesto, a que tengamos que sacar el útero, porque si no complicamos más aún la hemorragia. Y esa hemorragia, que ya está complicada, está consumiendo los factores de coagulación, y esos factores de coagulación indudablemente va a provocar una coagulación intravascular diseminada, o sea, ya por un principio básico de los factores intrínsecos de la coagulación. Por lo tanto,
vamos a tener un shock hipovolémico y a la larga, en algunos casos, por una hemorragia cataclísmica, puede haber una caquexia hipoficiaria con lo que llamamos el síndrome de Sheehan. En el feto, obviamente, hay una evolución funesta si no paramos esto o no interrumpimos el embarazo. Puede haber hipoxia, anemia, por supuesto, daño cerebral y lo que no queremos nunca, pero siempre tenemos que estar atentos que puede ocurrir la muerte del feto. El diagnóstico por ultrasonido se hace generalmente en la mitad de los casos, pero la problemática es que más de una vez el hematoma es muy semejante a la congenicidad de la placenta. Por lo tanto, es muy operador dependiente. Si algunas veces el diagnóstico nos puede hacer la ecografía, depende de qué capacidad tiene el ecografista y qué calidad el ecógrafo, pero como yo le dije, acá la clínica también es muy, pero muy, muy importante, sobre todo para ver los manejos de los shock. Esta es la misma imagen que habíamos visto anteriormente, y entonces acá el tratamiento, no les voy a nombrar todo, esta lo vamos a levantar en el campus, y van a hablar después cada uno con su jefe de trabajos prácticos, pero el manejo general es, por supuesto, una paciente que tiene que estar internada, sí o sí, porque pasamos a una urgencia y tal vez a una emergencia obstétrica. Y todos los que tenemos que hablar en lo que respecta al manejo de las volemias de la madre y de todo el laboratorio que tenemos que hacer en un embarazo de alto riesgo. Por supuesto, la conducta obstétrica del tratamiento conservador es un poquito, capaz hasta un sueño, un ideal que muy pocas veces lo podemos tener, porque si la placenta se desprende, como recién les dije, y no sacamos la causa, que la mayoría de las veces es la hipertensión, obviamente vamos a una conducta no tan conservadora, sino más bien agresiva, y esto prácticamente es un ideal que en la obstetricia práctica no lo vemos habitualmente. Pero sí, por supuesto, tenemos que hacer una interrupción del embarazo de la forma más rápida posible. El hecho es, la interrupción por cesárea es la que más se impone, obviamente porque es la vía más rápida. No vamos a diagnosticar generalmente en un trabajo de parto, en la parte del expulsivo, un desprendimiento de placenta. El feto muerto a la vía vaginal es también una indicación relativa, siempre y cuando la madre y el estado general de la madre así lo permiten. Entonces, esa es una. Cuando hablamos de dolor, habríamos hablado también de las cesáreas anteriores, ¿se acuerdan? Y en las cesáreas anteriores, el temor que tenemos es que tengamos una zona de cicatrizal, que es por donde salió el feto, tengamos una zona débil. Por lo tanto, la rotura uterina por problemas en las cesáreas anteriores o cicatrices anteriores es una de las causas de hemorragias. No lo vamos a hablar mucho de esto por razón del tiempo, pero más de una vez tenemos cicatrices que antes se abrían mucho más fácil cuando, en este caso, con este dibujo también de Netal, se ve una cicatriz vertical, como anteriormente, hace muchas décadas atrás, se sacaban a los fetos por cesárea. Hoy la incisión se llama, eso es acá arciforme y en el segmento, que quita mucho riesgo, pero no siempre. Algunas veces tenemos una rotura uterina de escondida, con un hematoma de ligamento ancho, que no generalmente se produce debido a rotura de las cicatrices anteriores, sino a úteros que han sido tratados por miomectomías o perforaciones uterinas por abortos o legrados o maniobras de curetaje. Ya prácticamente esto lo vemos en la placa cuando la coloquemos. El tratamiento de otra de las causas es esto que ven acá, que es una placenta, que tiene una inserción velamentosa, y ven que cómo se desprende la vena y las arterias del cordón umbilical, y lo hace en forma, no se inserta en la placenta, sino en forma alejada, y por supuesto hacen un velo de las membranas amnióticas, que algunas veces en el momento del trabajo de parto se pueden romper. La gran mayoría de las veces el diagnóstico cada vez lo podemos hacer mejor con placentas subcenturiadas o placentas más anómalas. El diagnóstico ecográfico acá es muy importante, pero afortunadamente es un caso raro. Por lo tanto, esta rotura no lo vamos a tener en cuenta ahora por el tiempo. Ahora fíjense, este es otro dibujo
Y ya el desprendimiento de la placenta tiene otra característica. Ya no es una placenta normoinserta. ¿Qué significa? No es una placenta que está en el fondo, adelante, atrás o a los costados. Esta es una placenta que tiene una inserción baja. Las placentas que tienen inserción por debajo del segmento uterino se llaman placenta previa. Su diagnóstico ecográfico es a partir sí o sí de las 16 semanas y se confirma a las 20. Antes no se diagnostican placentas previas, porque la mayoría de las veces están ahí abajo. Por lo tanto, si una placenta luego no tiene una inserción alta y contacta con el orificio cervical, tenemos una placenta previa. De estas 4 causas que yo puse de otra placa que tenía de otra charla, esta de las causas más graves en la morbimortalidad de la madre, la placenta previa es una de gran importancia. ¿Por qué? Porque es la que recién dijimos, la que se inserta por debajo del útero, no importa cuál es la prevalencia. El problema está que justamente más de una vez se inserta en cicatrices uterinas anteriores, como es las cesáreas, que es lo más frecuente, o por legrados o por cirugías uterinas. Por lo tanto, la placenta puede ser oclusiva o no oclusiva. ¿Qué significa? Toca o no toca el orificio cervical interno. Años, décadas, hemos adoptado una denominación ya perimida y arcaica, y ojalá que la podamos sacar pronto, donde hablábamos, incluso los ecografistas nos ponían, de oclusiva parcial, oclusiva total. No existen esas placentas porque el orificio cervical o lo tapa la placenta o no lo tapa. Y eso muchas veces define el cuadro de hemorragia. Algunos lo toman como placenta marginal, aquella donde prácticamente está muy cerca del orificio, pero no es oclusiva, que también produce una hemorragia importante cuando hay dilatación del segmento o sin nada, que es una de las características de la hemorragia de la placenta previa. Por lo tanto, la sangre es una sangre roja, rutilante, no es generalmente una sangre metabolizada, como tenemos, por ejemplo, en otras causas en el desprendimiento de placenta, que muchas veces cae la sangre ya metabolizada y vieja. Por supuesto, también vamos a tener lo mismo que el desprendimiento de placenta, hipotensión, taquicardia, palidez y, por supuesto, un shock hipovolémico. El diagnóstico, obviamente, sigue siendo la suprema, la ecografía. Y tiene que hacerse en la rutina del segundo o tercer trimestre. ¿Se acuerda que hablamos? Una placenta que ya la vemos, que es previa a partir de 16 semanas, es muy difícil que después la veamos más arriba. Hay muchas veces placentas que son lobuladas, etcétera, etcétera, y tenemos que tener en cuenta que siempre la ecografía es la suprema en este caso. Las complicaciones, obviamente, pueden ser malpresentación fetal, aumenta la mortalidad perinatal, las hemorragias que recién hablamos. Hay también un punto importante que recién vamos a hablar dentro de un rato, que es la placenta ácreta o el acretismo placentario, y obviamente hemorragia posparto y esterectomía de urgencia y embolia líquido amniótico que acompañan estos síntomas a lo mismo al desprendimiento de placenta normoinserta. Acá van a ver ustedes, y luego lo van a repasar cuando subamos esto a la nube, de las medidas generales, pero no cambian mucho. ¿Se acuerdan cómo empezamos la charla? Manejo de la hemorragia. Una cosa, más de una vez, el diagnóstico ya está instaurado, pero mucho importa en qué parte o qué estadio del shock o de la hemorragia nosotros nos encontramos. Pero, por supuesto, esto lo vamos a pasar de alto. Lo que sí es importante pensar que la placenta previa también depende de su hemorragia. Tenemos que finalizar, y la gran mayoría de las veces, antes de las 37 semanas, o después de las 37 si el hallazgo es casual y no tiene ninguna complicación. Bien, por supuesto, olvídense de este algoritmo. Esto sí, es muy... Considerar el acretismo placentario. Perdón, acá esto vamos a ver el acretismo placentario como la complicación más grande de la placenta previa. Fíjense, estos datos en Argentina. Fíjense cómo se nos mueren las mujeres. El 10% de las mujeres ha aumentado en un año las muertes por hemorragia anteparto. Y en hemorragia postparto en un año aumentaron el 13%. Fíjense acá,
simple en este cuadro, cómo ha cambiado. Y fíjense que de acá, del 2007, perdón, quise decir de 9 en 10 años, del 2007 al 2016, fíjense cómo acá tenemos las causas de hemorragias que no han cambiado, muchos en una década. Pero no es que porque sea Argentina o seamos un país pobre, sino prácticamente las hemorragias a nosotros es una complicación prácticamente de los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Y, por supuesto, el caso de la placenta previa es una de las causas más frecuentes. Ahora bien, el acretismo placentario es una patología que cada vez la vamos a tener más, porque a medida que haya más cesárea, tenemos más cicatrices, vamos a tener, por supuesto, más complicaciones. Y acá vemos, por ejemplo, cómo aumenta la incidencia, y es, por definición, acuérdense, placenta anormalmente adherida. O sea, la placenta que se adhiere al útero en forma anormal es un acretismo. La definición después se divide en 3. Acreta, increta o percreta. Quiere decir que la acreta es la placenta que invade la serosa y se contacta en parte con el miometrio, pero no lo invade. Si lo invade, o sea, invade en la pared uterina, es una íncreta. Y si llega a invadir y pasar a la serosa, o sea, la parte externa del útero, es la que llamamos la placenta percreta. Y fíjense, en la clasificación, esta es la clasificación de la FIGO, que es la importancia que le dan, prácticamente las 3/4 partes son acretas y más de una vez no le podemos hacer un diagnóstico previo. Y miren la cantidad de cesáreas que hay desde 1930 hasta el 2000 y las probabilidades que tenemos de tener esta anomalía de un 3,3% de ninguna cesárea hasta el 61% de las placentas previas pueden hacer un acretismo. O sea, dicho de otra manera, paciente que presenta más de 3 cesáreas, podemos tener nosotros más del 60% de probabilidades de un acretismo placentario. Fíjense qué importante que es este dato, muy importante. Los factores predisponentes, por supuesto, son las cesáreas y la multiparidad. Alguna vez se hablan de la fertilización in vitro y, como siempre, metemos al tabaquismo en todo. Y no es un dato empírico. Lo que tenemos que evaluar es dónde está la forma, la inserción, el espacio retroplacentario y la ecogenicidad. Acá vamos a ver varias imágenes, pero vamos a ir rápido. Ya entre las 7 y 9 semanas podemos llegar a ver una ecografía, una implantación baja del saco gestacional y podemos llegar a ver lo que es una placenta previa. Hacemos signos de cruzamiento, distintos valores que eso le compete al ecografista, que puede llegar a predecir las posibilidades que tengamos más adelante una placenta previa. Tenemos muchas formas y características que tienen en la ecografía común y corriente para ver una placenta previa. Fíjense, prácticamente hay todos lagos placentarios, es una placenta irregular, es gruesa, es como la raíz de un árbol, cuando no tiene irrigación se expande, es mucho más amplia y podemos tener también los bordes, que cuando es una placenta que tiene contacto con la vejiga, podemos no ver bien el plano de la vejiga o del espesor, vemos con ecografía Doppler color muchos lagos placentarios y lagunas, vemos disminución del espesor, vemos una placenta muy anfractuosa. A veces, fíjense como en este caso, cómo empuja acá la placenta y quiere invadir la serosa y puede llegar a tocar a la vejiga. Puede haber lagos placentarios muy importantes y el Doppler, por supuesto, es muy importante para nuestros diagnósticos y vemos una vascularización anormal. Esta es una placenta de una paciente que tuvimos este año. Fíjense cómo se ve bien acá la placenta, la vagina, esta es la vejiga, y cuando le colocamos el color, fíjense cómo la cantidad de vasos anormales y prácticamente se perdió la interfase que hay entre la placenta y el útero. Esta es otra que se hizo también en el hospital. También, miren, como si fuera una placenta normal, si le colocamos el Doppler, tenemos toda una anomalía dentro de la placenta. Obviamente, esta paciente terminó una histerectomía
en el mismo momento de la cesárea porque no se pudo sacar la placenta. Ahora, fíjate, acá el Doppler en 3D también es una exquisitez, pero tenemos muchos otros tipos de anormalidades que vamos a pasar por alto. Muchos trabajos hablan del criterio conservador de la placenta o no. Una placenta ácreta generalmente termina en cesárea y algunas veces tenemos también como un arma para que ayudar es la resonancia magnética. Primer mensaje que les quiero dar: la resonancia magnética no reemplaza la ecografía. La resonancia magnética solo sirve en pacientes que son muy obesas, donde nos cuesta ver el acretismo, son pacientes con placenta posterior o el grado de invasión más grande porque es una visión más panorámica. Pero pedir una resonancia magnética después de una ecografía que ya ha diagnosticado es un criterio hoy en día desaconsejado y que lo único que hace es gastar dinero y perdemos tiempo en un buen diagnóstico de la mujer. Por supuesto que también es caro. Tenemos una placenta previa y movilizamos todo en el hospital y la maternidad. Todos se tienen que mover porque esa mujer se puede morir en el momento del acto quirúrgico si no hacemos un buen tratamiento quirúrgico y podemos tener hasta una rotura. Fíjense, esta paciente es una placenta previa y cómo rompió el segmento y protruyó prácticamente la serosa del útero y acá abajo estaría el feto. Acá miren, esta es una paciente nuestra, fíjense cómo prácticamente los vasos son neoformados, debajo está prácticamente la placenta y la histerectomía se tiene que hacer en forma lo más rápido posible. Acá vemos, por ejemplo, también cómo se ve la placenta que invade el cordón, perdón, el útero. Esto lo vamos a pasar de largo, porque esto es un libro de un amigo nuestro de la cátedra, ya que habla de mortalidad materna, y fue uno de los pioneros en hablar en esto que se llama morbilidad extrema. Esto lo habrán visto ustedes en terapia, en clínica médica, o sea, las complicaciones que podemos llegar a tener, que pueden llegar a hacer que la madre se muera. Así como también el doctor habló de aborto, siempre hablamos y contamos las muertas como un signo de estándar de vida de un país. Pero lo que muchas veces puede ocurrir en un aborto mal hecho, en una complicación de aborto, en una hemorragia postparto, por una placenta previa, por un desprendimiento de placenta, por una rotura, es esa mujer vive, pero queda con una calidad de vida que está completamente alterada. Y no solamente hablo de lo que sería sacar el útero, sino de las complicaciones que puede tener esa mujer por hemorragias, por las alteraciones en el feto, por la prematurez, y que si le sacamos el útero, esa mujer no solamente puede llegar a morirse, sino también puede tener complicaciones renales, de coagulación, etcétera, hormonales, etcétera, etcétera. Esto es lo que ya más o menos ya hemos visto. Esto lo vamos a ver si ustedes con tranquilidad lo pueden ver después en lo que vamos a elevar, que cuáles son las probabilidades de una mortalidad en placenta, en desprendimiento y rotura uterina, que es lo que recién hablamos. Nosotros también tenemos nuestros datos, pero fíjense un poquito esto que no ha cambiado mucho ni siquiera en una década. Se mueren en el hospital público y se mueren las mujeres en el hospital privado. O sea, no crean que también por el hecho de que tengamos mala calidad de atención por pacientes que vienen tarde a la consulta, sino la mortalidad por causa de hemorragia algunas veces no discrimina estado socioeconómico. Esto es el mensaje que les quiero dar. Fíjense la cantidad que por aborto y por hemorragia podemos tener nosotros de muertes en un año. Y algunas causas que son anecdóticas. Por lo tanto, la conclusión que les quiero dar en la parte de hemorragia, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, es que primero veamos la hemorragia y junto con eso pensemos en el embarazo. No pensemos ni subestimemos la patología, no pensemos que porque sepamos que tenemos una placenta previa, ya tenemos todo cocinado, sepamos que si una paciente es hipertensa tenemos un alto riesgo de tener un desprendimiento de placenta. Si tenemos una placenta previa y esta se inserta en el útero, en la parte de la cicatriz,
y las cesáreas anteriores, corre peligro la vida de ese útero y también corre peligro la vida de la paciente. Y si tenemos maniobras que tienen cicatriz el útero, la rotura uterina es uno de los riesgos que siempre tenemos que pensar. Por lo tanto, la consigna que van a ustedes copiar ahora es esta. Vamos a hablar, cada uno con sus jefe de trabajo práctico. Cuando una paciente que tiene 30 años, es una gran multípara, que tiene 34 semanas más o menos, pero la FUN es incierta. Sacamos la edad gestacional, fíjense, por la semiología de la altura uterina. Porque esta mujer estuvo dando de mamar. No tiene control prenatal. Y consulta porque de repente siente un dolor en un costado, la panza se le pone dura, esa es la frase que siempre dicen, y al poco tiempo empieza a tener una sangre roja de una regular magnitud. Esta es la consigna para que trabajemos con los jefes de trabajo práctico y ya cada uno le va a guiar después de cómo va a ser la atención si ustedes están en un centro de primer nivel, de segundo nivel o en una maternidad, o qué hay que hacer en cada caso. ¿Ok? ¿Alguna cosa para decir hasta ahora el resto de los compañeros? Pinky, Carlos, no sé quién otro más está de los colegas. Germán. No le veo a otro de los colegas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Yo creo que no hay que aportar nada, ¿no es cierto? Si ellos tienen dudas, nomás que pregunten ahora si te... Bien. ¿Te Sigamos entonces. Perdón, en todo caso, después en el práctico, las dudas Bueno. que ya tengan. Doctor Aguirre. Sí. ¿Puedo pedir un presente de algunos que estoy dudando si están? Bueno. Así descansan un ratito mientras tanto. Exacto. Ok. Escofache Camila. Escofache Cáceres Florencia. Fernández Facundo. Acá presente. Bueno, Godoy Florencia. Godoy Florencia. Goral Constanza. Guimaraes. Guimaraes presente. Hermoso. Presente, Ayelén. doctora. ¿Seguimos? Sí, Gracias, Susanita. gracias a usted. A ver. Bien. Vamos a ver. Dani, yo quería decir una cosita nomás antes que siga. Sí. Muchas veces la placenta previa, no sé si me escuchan. Sí, sí. Hola. Sí, sí, Muchas veces la placenta previa al médico generalista lo suele distraer cuando no tiene el diagnóstico ecográfico y todo lo demás, porque a veces la placenta previa tiene un tipo de hemorragia que se llama autolimitada. Es decir, hacen un sangrado y después como que queda en reposo porque cicatriza, es una sangre roja muy rutilante y que cuando avanza el embarazo, la placenta previa es como que no permite que el bebé ocupe el espacio en esa pelvis mayor y justamente todo eso hace que el médico generalista, insisto, comience a sospechar
de que primero hay algo que no está bien y segundo, necesita sí o sí hacer la ecografía. Es un diagnóstico un poco por ahí primitivo, pero una mujer que hace un sangrado autolimitado y que por otro lado no permite los tiempos del parto, hay que empezar a sospechar de que hay algo que está impidiendo que el embarazo ocupe ese espacio. El sangrado del desprendimiento es un sangrado muy particular que cursa, como vos dijiste, con esa trilogía de dolor, hipertonía y sangrado, pero con una sangre bastante más oscura, a diferencia del sangrado de la placenta previa, que generalmente es un sangrado de sangre roja muy rutilante y que es siempre, la gran mayoría, el primer episodio. Vos hablaste muy bien de un episodio que habla de una placenta previa que de golpe hace como un sangrado cataclísmico, pero hay un gran número de las placentas previas que debutan con un sangrado muy pequeño y que a la mujer le llama la atención y que al médico generalista también le tiene que llamar la atención. Es un sangrado particular, con un sangrado autolimitado y además que no permite que se vayan desarrollando los tiempos del embarazo, porque la placenta ocupa justamente el espacio que debería ocupar la presentación para acomodarse dentro del estrecho superior. Siempre el diagnóstico se hace por ultrasonografía, pero la sospecha es probablemente el primer elemento que tiene que tener el médico generalista. Yo quería recuperar de que los sangrados no son iguales y que fundamentalmente el médico generalista tiene que sospechar de que hay algo que le está llamando la atención y no sabe qué es. El sangrado de sangre roja es totalmente diferente al sangrado de la sangre oscura y coagulada del desprendimiento, y la placenta previa debuta la gran mayoría de las veces con el sangrado. Si el médico generalista o el médico en general no ve ese tipo de sangrado y no le da el crédito que corresponde, seguramente el paso siguiente va a ser una hemorragia masiva con otro tipo de características y con un final totalmente diferente. Como, sí, está bien, gracias. Como corolario, sangrado en el embarazo siempre es patológico. Y seguro, siempre hay que ser lo más predictivo posible. Así mismo, ¿está? ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Y por si fuera poco, también la mujer sangra después del parto. Y también la hemorragia que tenemos después del parto, del momento que sacamos la placenta, es también una de las causas que nosotros tenemos de complicación. Por lo tanto, la hemorragia postparto es la que tenemos por pérdida de más de medio litro después, hasta incluso después de las 24 horas. Y es de momento de la expulsión. Esta definición que da la OMS de medio litro o más de 500 mililitros después, viene de 1964, me parece. Ya es un poquito vieja, pero todavía se sigue manteniendo porque a pesar de que las hemorragias, medio litro, muchas mujeres ya lo tienen, ya lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense, otra vez empezamos con lo funesto. Esto que es un trabajo que se publicó hace 4 años y seguimos teniendo complicaciones en la posparto y las mujeres se siguen muriendo. Y fíjense, esto es fundamental y no ha cambiado en lo que va del milenio. El 95% de las muertes maternas, el 95% se da en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Yo saqué una placa acá, en todo caso capaz más adelante cuando demos hipertensión o quien lo dé. Los riesgos de morirse en distintas partes del mundo son muy, muy variados. Una mujer en Argentina tiene un riesgo de morir arriba de 1 en 8.000 por causa materna. Si estuviéramos viviendo en Ámsterdam, tenía 1 en 125. Perdón, 1 en 125.000. Pero si la mujer está en el África subsahariana, hubo un tiempo en este siglo que tenía el riesgo de morir 1 en 13. O sea, se dan cuenta ustedes de que la disparidad que hay, sobre todo, más en el mundo subdesarrollado. Entonces, fíjense la cantidad de muertes que pueden haber.
es el 7% de las muertes en la Argentina, y no es una cifra para nada despreciable. Acá tenemos el mismo cuadro que le mostré la otra placa, pero fíjense que prácticamente un quinto de las mujeres pueden perder más de medio litro, pero el 4% pierden más de 1 litro. Y este es el problema. Este es el problema, porque si tenemos que un tercio de las mujeres tienen anemia y que de todas esas, las pacientes socioeconómicamente bajas padecen anemia severa en un 13%, la cosa se va complicando. Es lo que vemos en los hospitales. Estos son los factores de predicción. La nulliparidad, el embarazo que están sobredistienden el útero, partos operatorios, episiotomías, macrosómicos, etcétera, etcétera. Tampoco están en el orden de importancia, son nada más los factores más importantes. Obviamente, las estrategias de la hemorragia postparto es igual que en la hemorragia intraparto, tenemos que estar preparados a que lo que puede llegar a pasar. Este cuadro lo van a leer, por favor, detenidamente, no en este momento, pero es un cuadro muy práctico donde tenemos las manifestaciones, los signos y síntomas y el diagnóstico probable de la causa de que por qué la mujer pierde sangre después de un parto. Acá tiene varios, pero quiero que veamos sobre todo una, que es la hemorragia postparto de causa de hipotonía uterina, que esto lo tenemos acá en primer punto. Estas son las normas argentinas. Mis alumnos me cargan, diríamos, de una forma que dice que yo soy un poquito irreverente con las normas, y sobre todo las de acá. Pero en este caso, estas normas no han cambiado mucho en lo que va de este siglo, y fíjense que ya son de 2004, y mal que mal siguen siendo las mismas. O sea, pongan atención que otra vez estamos hablando de lo que llamamos el CONE, o sea, condiciones obstétricas neonatales esenciales. Nosotros tenemos que tener todo esto para hacer un parto. ¿Y por qué tenemos que tener todo esto? Para evitar las complicaciones maternas y fetales. Y por supuesto, si estamos hablando de hemorragias, más de una de estas causas, una de estas condiciones se basan en evitar las hemorragias o tratar de sobrellevarlas. Las medidas iniciales, acuérdense, nunca hay que trabajar solo, siempre en equipo, tengan o no la experiencia. Por lo tanto, esto se maneja en un nivel 3 o un nivel de alta complejidad. Hay algunas maniobras, como poner el puño en vagina para tratar de comprimir el útero. Es una maniobra que todavía se sigue usando. No significa que sea la más útil, pero obviamente esto lo puede hacer cualquiera. Hasta las mismas enfermeras que tienen la experiencia de hacerlo, tratando de que ese útero sangre, pero nada más que por una compresión. Esto es paliativo, porque hay otras medidas que tenemos que ver. O sea, que si nosotros tenemos que pensar que la hemorragia postparto la curamos de esta manera, estamos equivocados. La atonía uterina, que lleva prácticamente las 3/4 partes de la hemorragia postparto, tenemos que buscar algunas recomendaciones. Y para esas recomendaciones tenemos acá lo que llamamos el manejo activo del momento del posalumbramiento. Y tenemos, estos son recomendaciones de la OMS. Esta es una base, esta es una revisión que sacamos de la base de Cochrane, donde fíjense que tenemos las drogas que producen contracción, otras medidas como ligar el cordón y la tracción, que ya hablamos en el momento del alumbramiento normal. O sea, las drogas uterotónicas que vemos acá, que se usan son estas. La primera, la que siempre se usa, es la oxitocina. Ya incluso los partos están conducidos con oxitocina, y lo que podemos hacer es el uso intravenoso o el uso intramuscular. La oxitocina tiene una vida media corta, por lo tanto tenemos que constantemente hacer infusiones o constantemente inyecciones intramusculares. Pero tenemos otra que es un derivado del colesterol de centeno, que es un derivado vegetal, que es la metilergonobina, que es un ergotamínico. ¿Qué significa eso? Produce una contracción en masa, o sea, es un bloque, no respeta ningún gradiente de contracción, sino que prácticamente hace una especie de tetania uterina, valga la expresión, para que comprimir y que deje de sangrar ese útero que está hipotónico.
El tercer punto es la carbetocina. La carbetocina es una droga que hoy en día hay una nueva que es termoestable. Es una droga que se usa una sola vez, es la mezcla, podríamos decir, de acción entre la oxitocina y la ergonovina. No significa que sea la droga mágica, pero también ayuda a las contracciones. Y el misoprostol es un análogo de la prostaglandina F2-alfa, un análogo de la E2, que lo que hace es que produce también una contracción en masa y que ayuda muchas veces. Lo que pasa es que si tenemos las otras que actúan más rápido, el misoprostol es un coadyuvante valioso y cada vez se usa más. La dosis que dicen acá de 500 microgramos sublingual o 800 microgramos, ahora se usa prácticamente 800 microgramos de vía sublingual como dosis máxima. Por lo tanto, acuérdense de esto: hemorragia postparto, atonía uterina. Es lo que tenemos que tenerle miedo y respeto. Mucho trabajo ha habido con respecto al manejo expectante, al alumbramiento y el manejo activo. Eso ya hablaron en el alumbramiento. Acuérdense, el alumbramiento es activo. Hay que hacer cosas para que tratar de que el clampeo del cordón no sea inmediato o al menos sea oportuno. O sea, la ligadura oportuna hoy se impone a hacer drogas uterotónicas y hacer una tracción controlada del cordón para tratar de alumbrar en un tiempo menor de 30 minutos, que es lo que se aconseja. Esto ya es la droga, el estudio comparativo, no lo vamos a empezar a hablar de los resultados, todos hablan a favor del manejo activo en vez del expectante, que reduce el sangrado. También pasa con respecto con el misoprostol en el alumbramiento, cada vez se usa más. Corrientes tenemos la suerte de trabajar también con la OMS en trabajos que ayudan al uso activo del misoprostol para hemorragia postparto o para manejo del alumbramiento. Esto lo vamos a pasar, pero prácticamente esto que recién puse como también medida, no se lo usa mucho, pero es una práctica muy buena, que es colocar en la vena umbilical, inyectar solución salina cuando la placenta está tardando en expulsarse y disminuye el tiempo de alumbramiento. Si la placenta no se alumbra después de los 30 minutos, incluso con estas prácticas, hablamos de retención placentaria o de alumbramiento prolongado, y es un acto patológico que tenemos que ver si la placenta no está adherida en forma anormal, ejemplo, el acretismo placentario, no diagnosticado, o tenemos algunos espasmos del útero o alteraciones en la contractilidad. Este es el tratamiento de la hemorragia postparto por oxitocina, ergometrina o la prostaglandina, que son las que se usan actualmente. Obviamente no les voy a pedir que lo sepan de memoria, sepan que prácticamente el misoprostol ha tratado y cada vez tiene más preponderancia. Esto que vemos acá en hemorragias por atonía, estamos viendo lo que llamamos el famoso balón de Bakri. Lo inventó Bakri y es un balón caro que lo tenemos en los centros de salud, algunos, deberíamos tenerlo en todos, está en el hospital, ojalá que no se lo ocupe, y muchas veces sirve para llevar a la paciente. ¿Qué es lo que hace? Insufla por dentro como si fuera una Foley, y también se usa de hecho una Foley para insuflar, para que de esa manera expanda el útero y deje de sangrar. Es muy útil sobre todo cuando la paciente tiene que ser derivada a un centro de salud de más alta complejidad. Foley no sirve tanto porque no se infla tanto. Bakri es un método que hoy en día creo que está a 14 o 15 dólares en los países desarrollados, acá está más. Y también tenemos una técnica que se usa y cada vez se usó más y ya sea la OMS lo aconseja, que es el uso por preservativo. Este es un trabajo que se hace en los países de África y en partes de Asia, donde lo que es mucho más fácil, fíjense acá un dibujo, es un preservativo y una Foley o una Nelaton, una jeringa grande, e insuflamos. Eso es generalmente usado como si fuera el balón de Bakri, fíjense lo que dice acá, que mayormente es más caro. O sea, es una técnica muy usada y está recomendada por la OMS para cuando tenemos nosotros una sospecha de hemorragia, o mejor dicho, diagnóstico de una hemorragia postparto, en un lugar que se hizo un parto que no tiene las condiciones obstétricas esenciales en estos momentos. Bueno, esto lo pasamos de alto en los países también tan pobres como el nuestro.
se lo usa, fíjense que fácil, y esto también no tiene perdón, que nosotros, si no tenemos el balón de Bucky, tenemos que tener una aguja de Tomei o una grande, lino, preservativo y Foley. Esto puede salvarle la vida a la mujer. Entonces, pensemos que estos protocolos se usan en todas partes del mundo y la hemorragia, por supuesto, si el 95% lo tenemos entre nosotros, nosotros tenemos que tratar de evitarlo. Las suturas uterinas es otra de las técnicas, y incluso hay prácticas de suturas uterinas. Es una técnica indicada para contraer bajo ciertos puntos las contracciones, la hemorragia posparto. Obviamente, imagínense ustedes que para hacer esto es una maniobra hasta diríamos heroica. Es puntos como exprimirlo al útero, pero por supuesto no sirve más para un futuro embarazo. Y además de una vez yo me pongo a pensar si no es mejor no perder tiempo con estos puntos y hacer una esterectomía, que es mucho más pragmático. Esa es una opinión personal y me hago cargo. ¿Cuántas veces hizo estos puntos? Nunca. La ligadura vascular lo hacemos, personalmente lo hicimos en casos oncológicos, pero muchas veces hacer ligadura de la vaginal larga o de la uterina en distintos puntos en la porción uterovárica también no significa porque liguemos, tenemos muchas colaterales y no es lo mismo este útero que no es grávido a un útero que tiene un segmento muy agrandado y que está sangrando constantemente. Por supuesto son maniobras quirúrgicas que, no sé la opinión de los colegas, de otros profesores, pero personalmente yo soy un poquito más agresivo y opto por la histerectomía. Por lo tanto, hay otros trabajos que también hicimos acá, que es el índice de shock. Hemos nosotros copiados al índice que usamos con las terapistas, que vemos de una relación que tiene entre el pulso y la presión arterial, qué punto de corte a nosotros nos pueda predecir. Acuérdense que nosotros no tenemos una técnica que usa en otros países, que es medir el volumen de sangre, que es una muy buena práctica clínica, pero necesitamos materiales descartables y tenemos que tener también el concepto y los protocolos para hacer. Les voy a mostrar, por ejemplo, estos son nada más un proyecto, pero con una simple bolsa de recolección y un tensiómetro y un cronómetro para ver el pulso, nosotros podríamos evaluar cuando esa paciente se esté hipotensando o tiene aumento del pulso y no llegar a que, fíjense, esta bolsa está con mediciones, está arreglada, no lleguemos a un shock, no lleguemos al litro, que es cuando la paciente se empieza a chocar. Y como muy bien dijeron en la clase de puerperio, las 2 horas después del parto son las 2 horas más cruciales, porque en las 2 horas postparto es cuando tenemos más alto riesgo de hemorragia postparto y más alta probabilidad de que esa mujer se choque o se pueda morir. Por lo tanto, dejar a una paciente librada a no controles después del parto es, discúlpenme el término, hasta criminal. Por lo tanto, hemorragia postparto, acuérdense, es hipotonía, la hipotonía uterina. La atonía muchas veces no la podemos nosotros imaginar. No hay valor predictivo, no hay nada que prediga. Podemos tener en una paciente primigesta o una multípara. Sepamos que la multípara tiene más riesgo, sepamos que la que tiene embarazos gemelos tiene más riesgo, la que tiene miomas, la que tiene degeneración hialina porque es una paciente ya añosa, esos son riesgos y tenemos que tener más en cuenta. Pero por más que hablemos y por más que pensemos, tengamos en cuenta que la hemorragia postparto puede aparecer en cualquier momento y sin ningún signo. Bien, esto es muy sucinto lo que quiero dar, pero espero que haya quedado un poquito más claro. No sé si Germán, Carlos, Pinky, ¿tienen algo para acotar? Se nos fueron todos. No, estamos. No, acá estamos todos firmes, nos quedamos mudos. Pero de todas maneras, en lo que siempre tenemos que insistir y rescatar es que es la medida anticipatoria, esto que vos contabas, de la posibilidad de predecir quiénes son, identificar quiénes son las candidatas que puedan tener algunas de las complicaciones hemorrágicas
el parto o en el posparto y estar preparado para que eso ocurra. No nos puede tomar de sorpresa una mujer que tiene 6 partos, que tuvo hijos macrosómicos, ese útero tiene un alto riesgo de sangrar en el posparto. Entonces, tenemos que tener sangre, tenemos que tener y todos los recursos, como bien decía, ¿cierto? Tomar todas las medidas que nos permitan adelantarnos y evitar que la mujer llegue al cuadro de la hemorragia. Esto es lo que me parece importante, siempre es importante, como bien decía, ojalá no lo usemos, ¿no es cierto? Es decir, tener el recurso por si en la situación emergente nos ocurrió algo que nos tomó de sorpresa, pero lo ideal es que cada vez tengamos menos sorpresas. Lo ideal es que si atendemos a nuestra paciente, miramos con atención, atendemos, estoy preocupado porque por ahí veo que estamos muy distraídos. Este tiempo de la pandemia por ahí nos obliga a que el paciente no tenga la mirada tan cercana y eso complica al paciente, complica la atención médica y complica al paciente. Así que creo que cuando ustedes se reciban, que les falta poco, terminará la pandemia, pero acuérdense que la observación clínica, estar al lado del paciente, ver la evolución y tener una base de conocimientos es lo que le va a permitir evitar que siempre ocurran sorpresas. Eso me parece que es lo que quisiera aportar. Sí, perfecto. Corrientes en su momento tuvo una implementación de hacer parto en lugares seguros. O sea, muchas veces hubo muchas palos en la rueda, porque todo el mundo quiere nacer en su pueblo, en su lugar de origen, pero no en todos los lugares, en el país, estoy hablando no solamente en Corrientes, están preparados para un parto. O sea, parto se hace donde haya sangre segura y tengamos condiciones de anestesia. Primer punto. O se puede hacer en otro lado. ¿Por qué? Porque esto es lo que puede ocurrir. Un desprendimiento de placenta, una inercia uterina, una hemorragia cataclísmica que puede llevar a la muerte de las mujeres. Hemos visto, y lo seguimos viendo, desgraciadamente, lo que está en la práctica obstétrica en el hospital, que mandan a una paciente de determinado lugar y se muere en el camino el feto, o algunas veces se muere la madre. Eso es algo hasta frustrante. Y eso es consecuencia, y no lo endilgo a nada, sino es el sistema, o el conocimiento, o la patología, o lo que sea, algo falló para que se muera esa madre, o se muera ese feto, ese hijo. O lo que también puede ocurrir, termina con una histerectomía, o con una insuficiencia renal, o con complicaciones, mujeres que no pudimos predecir. Pero no pudimos predecir, no digo por hecho la capacidad diagnóstica del médico, sino por el sistema en sí. Por eso le vuelvo a repetir, en atención primaria ya se van a encontrar con embarazos desconocidos, con pacientes que no tienen ecografía, pacientes que niegan embarazo, van a encontrarse con hemorragias. O sea, muchas veces van a encontrar la hemorragia y después el embarazo. Y cuando termina el parto, no termina todo. Sigue. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso que capaz empecé medio funesto, porque las muertes maternas en Argentina tienen 3 nombres. Tiene hipertensión, aborto y hemorragias. Por eso que la cátedra, con muy buen tino, le da mucha importancia a estas charlas. ¿Algo más? No sé, ¿alguna pregunta o cada uno lo hace su jefe? ¿Todo bien? Yo bien. ¿Todero? Arévalo. Doctor Arévalo. ¿Estamos bien? Estamos muy bien. ¿Alguna acotación a lo que decía Dani en su charla brillante? Es que cuando uno pospone la toma de decisiones, eso puede ser gravísimo. Entonces, la derivación oportuna al centro de complejidad que corresponda, siempre el médico tiene que acompañar a este tipo de pacientes, aunque deje un hospital, eso es legal, debe acompañar a la paciente de riesgo durante el traslado,
Y lo otro es que cuando uno tiene la sospecha diagnóstica, no tiene que dudar en realizar la intervención, porque donde uno duda y pierde tiempo, seguramente la paciente va a perder la vida. Bien. Doctor Gimpelevich. Sin micrófono. Estás mutado, desmutate, dicen ahora. Está bien, concuerdo con la doctora Arévalo. Inclusive en un centro especializado, hay que tratar de que no te agarre de sorpresa una hipotonía en la que tenés que actuar, porque más vale que viva tu paciente sin el útero a que se muera con el útero. Exacto. ¿Terminamos? ¿Estamos bien? Ahí contesté una pregunta escrita, así que perfecto. Bueno, nuevamente disculpa por la molestia, ya estoy más calmo. Pero realmente pasó algo increíble. Pasó algo increíble. Hola, Dani. Sí, Pinky. No, quería agregar una cosa que nosotros recalcamos muchísimo en el momento de la atención del parto, que es la revisación de la torta placentaria. Porque muchas de las hemorragias ocurren por retención de restos y por no haber observado la calidad de la placenta. Es una hemorragia distinta a la que vos planteaste por atonía, sino que es una hemorragia provocada por retención de restos, sí, por no haber observado la placenta y no haberse dado cuenta de que había una parte de la placenta que estaba retenida, que tiene todo un tratamiento aparte, la extracción del resto, y que algunas veces la señora se va a su casa con una retención de restos y vuelve por otra situación particular y hace una hemorragia diferente. La otra historia tiene que ver con cuando la señora debuta con la hemorragia post-alumbramiento, y si esa hemorragia ocurre en un determinado tiempo,